La conquista del nuevo mundo. Imagina que despiertas en un mundo donde no eres el cazador, sino el bocadillo. Estás en el corazón de lo que hoy es Nebraska, pero no hay campos de maíz. Hay un muro de hielo de 2 kilómetros de altura al norte y, frente a ti, una bestia del tamaño de un tanque con colmillos de 4 metros de largo. Tienes frío, tienes hambre, y lo único que te separa de la extinción es un trozo de piedra afilada y la voluntad de acero de tu clan. Bienvenidos a la América paleolítica, un continente que no perdonaba errores, donde los ríos eran salvajes y los gatos tenían colmillos de sable. Hoy vamos a desenterrar la verdadera historia de cómo un grupo de humanos nómadas cruzó el infierno blanco para convertirse en los dueños de un nuevo mundo. El contexto: un mapa de cristal. Durante décadas nos dijeron una historia simple. Cruzaron el puente de Beringia y ya. Pero la realidad es mucho más sangrienta y fascinante. Para entender el Paleolítico americano, hay que entender que América era, literalmente, otro planeta. Las apuestas eran máximas. Si fallabas en la caza, tu linaje moría. Si te perdías en la tundra, te convertías en estatua de hielo. Pero estos hombres y mujeres no eran cavernícolas torpes. Eran los ingenieros más brillantes de la Edad de Piedra. Eran los Navy Seals de la prehistoria. El reino de los titanes. La megafauna. En el norte de América, el aire estaba saturado del olor a bosta de mamut y sangre fresca. Aquí reinaba la megafauna. No estamos hablando de elefantes peludos. Hablamos de monstruos biológicos. El bison latifrons tenía cuernos que medían 2 metros de punta a punta. Un solo ejemplar podía alimentar a una banda de humanos durante semanas, si lograban derribarlo. Pero bajemos al sur. Crucemos el istmo de Panamá hacia lo que hoy es Colombia, Perú y Argentina. Aquí el juego cambiaba. En lugar de mamuts, los primeros sudamericanos se enfrentaron al megaterio. Imagina un perezoso, pero del tamaño de un elefante, capaz de ponerse de pie sobre sus patas traseras y desgarrar árboles con garras del tamaño de guadañas. Y no olvidemos a la paleollama. Antes de que existieran las alpacas amigables de Instagram, existían estos camélidos masivos, más rápidos y robustos, que corrían por los Andes como relámpagos de carne. ¿Sabías que el mayor depredador de esta época no era el tigre dientes de sable, sino el oso de cara corta? Podía correr a 60 kilómetros por hora. Si te veía, no había dónde esconderse. Los humanos tenían que competir con él por las carcasas de los animales muertos. Era una guerra por la proteína. La tecnología del terror, puntas, clovis y más. ¿Cómo matas a un tanque biológico con una rama de madera? Aquí entra la ingeniería de vanguardia del Paleolítico. La punta clovis es el iPhone de la Edad de Piedra. Tenía una base cóncava que permitía encajarla perfectamente en el astil de madera. Pero no solo eso. Eran aerodinámicas, eran letales. La caza no era un corre y golpea. Era una operación táctica. Usaban el terreno. Empujaban a las bestias hacia pantanos donde su peso las hundía, o hacia acantilados. La lanza no era para dar el golpe final, sino para causar hemorragias. Los seguían durante kilómetros, esperando que el gigante se desangrara. Era un juego de paciencia y nervios de acero. El hogar es donde está la cueva. Cuando no estaban matando gigantes, los primeros americanos buscaban refugio. Olvida las casas. El mundo exterior era un congelador. Las cuevas y los abrigos rocosos eran los hoteles de 5 estrellas de la época. En estos refugios naturales, la vida florecía. Imaginad el olor, humo de grasa animal, pieles secándose,
el aroma metálico del ocre usado para las pinturas rupestres. Aquí se fabricaban las herramientas. Aquí se contaban las historias de la caza. Se dedicaba un esfuerzo sobrehumano a la fabricación de artefactos. No eran herramientas desechables, eran posesiones preciosas que pasaban de padres a hijos. El gran apocalipsis blanco, el punto de giro. Pero hace 10.000 años, el mundo se rompió. El clima empezó a calentar. Podrías pensar, genial, menos frío. Error. Para la megafauna fue el fin. Los pastizales desaparecieron. Los gigantes, incapaces de adaptarse al calor y a la presión de la caza humana, se extinguieron. En un abrir y cerrar de ojos geológico, los supermercados de carne de 4 toneladas se esfumaron. Hay una teoría fascinante, el overkill. Algunos científicos creen que no fue el clima, sino que nosotros, los humanos, fuimos tan eficientes matando que eliminamos a todas las especies grandes del continente en unos pocos siglos. Fuimos el asteroide de la era del hielo. Reinventarse o morir. Sin mamuts, ¿qué haces? ¿Te rindes? No. El americano se adaptó. Empezaron a cazar presas más pequeñas. Venados, conejos, guanacos. La dieta se diversificó. La recolección de frutos y semillas pasó de ser un acompañamiento a ser el plato principal. Fue aquí, en este momento de crisis, donde se sembraron las semillas de lo que miles de años después serían las grandes civilizaciones como los incas, mayas y aztecas. La necesidad de conocer las plantas llevó eventualmente a la agricultura. Conclusión. Los primeros habitantes de América no fueron simples nómadas errantes. Fueron pioneros que cruzaron fronteras imposibles. Se enfrentaron a bestias de pesadilla y vencieron. Cuando su mundo cambió, ellos cambiaron con él. Llevamos su ADN. Su curiosidad por saber qué hay detrás de la siguiente montaña es la misma que hoy nos lleva a Marte. La próxima vez que veas una montaña o una cueva, recuerda. Alguien, hace 15.000 años, estuvo allí, muerto de miedo, pero con una lanza en la mano, asegurándose de que tú pudieras estar hoy aquí escuchando esto. Si te ha fascinado este viaje al pasado, suscríbete y activa la campana. Porque la historia no es lo que pasó, es lo que somos. ¿Crees que tú habrías sobrevivido una noche en el Paleolítico? Te leo en los comentarios.